Seguimos concentrados en el hecho político más fuerte de esta semana, el caso Pluna, Sociedad Anónima y sus distintos ángulos. Finalmente no habrá comisión investigadora en el Senado de la República. La decisión se tomó anteayer en una larga sesión de la Cámara Alta en la que se debatió a propósito de la iniciativa que habían presentado el Partido Colorado y el Partido Nacional. Finalmente, por la mayoría del oficialismo, terminó primando el criterio que impulsaba el Frente Amplio, que era el de que los antecedentes parlamentarios del caso Pluna pasaran a la justicia penal, con la idea incluso de que se investigue no solo la era Leadgate, sino además la experiencia anterior de asociación con un privado, la de Varig. El debate tuvo como protagonista indirecto al contador Danilo Astori, presidente del Senado, que horas antes había dado a conocer esa columna de la que hablábamos hace un rato, reconociendo su error. En distintas intervenciones de los senadores de la oposición se cuestionó a Astori de manera muy severa, pero además especialmente se lo criticó por no dejar su lugar en la presidencia del Senado, por no ubicarse en un escaño y participar del debate. La crítica era que daba su posición por escrito y se negaba a polemizar con sus colegas en el ámbito correspondiente. Bueno, ¿cómo vieron toda esa instancia? Yo creo que a la carta Astori le sumó el error de no bajar al Senado y dar la cara y dar sus explicaciones. Yo creo que cuando alguien se equivoca y cuando su error le puede costar al Estado millones de dólares, tiene que dar la cara y sobre todo la tiene que dar en el Senado, porque en definitiva el vicepresidente integra el Senado. Lo preside el Senado. Lo preside. Tiene que darla frente a sus pares, mano a mano. Creo que también el Frente se equivoca al negar la comisión investigadora. El Frente Amplio siempre propició comisiones investigadoras y siempre se supo que la justicia penal estaba a disposición. El tema es que son dos investigaciones que, si bien pueden tender a un mismo fin, tienen distintos procedimientos, distintos actores, distintas potestades. Y objetivos. La forma de pasar a la justicia es un entierro de lujo, porque obviamente regirán los secretos del presumario, el tema se enterrará, nunca más se hablará del tema hasta dentro de 5 o 6 años. El Parlamento era claramente una caja de resonancia donde, además de responsabilidades penales, se pueden hacer valer responsabilidades políticas, que son las que en el Parlamento claramente se debe investigar. Por último, para señalar para mí otro error de Astori en su carta que demuestra su condicionamiento, Astori aplaude la solución del gobierno y dice que se ha hecho con respeto a la ley. Es algo increíble que en un país que tiene una ley de concursos muy reciente, terminemos votando una ley con nombre y apellido para cambiar el régimen de concursos, para proteger al Estado, para perjudicar eventualmente a los trabajadores y para tapar los errores que se cometieron cuando se dio una garantía y se aceptó una hipoteca que era subordinada. Ese es otro tema que en realidad proponía hace un rato venir, que también discutiéramos, ¿no? La fórmula, la ley esta que se acaba de votar esta semana. Quizás lo dejemos para dentro de algún minuto, pero volvamos a la sesión del Senado. Volvamos a la decisión de que no haya comisión investigadora, el papel de Astori, la actitud de Astori. Esteban. Yo a la correcta actitud de asumir responsabilidades, que no es muy común en el sistema político uruguayo, en absoluto, creo que hizo bien en no agregar elementos a una polémica que no tiene nada que ver con una salida para Pluna, vamos a entendernos claro. Yo creo que no debe haber un tema que en los últimos 3 años se haya discutido más en el Parlamento, haya más documentación y haya más conocimiento que el tema Pluna. Hay toneladas de documentación y comparecencia de los ministros sobre el tema Pluna. Creo que hizo bien. Creo que además hay un fenómeno que no todo el mundo tiene en cuenta. Algunos lo saben perfectamente y lo hacen con malicia, y saben que en este momento el gobierno tiene algunos temas de los cuales puede hablar muy limitadamente por la situación que hay en relación tanto al tema de Brasil, que existe, no 3.500 millones, pero existe, porque hay una sentencia de $737.000 de juicio perdido por 2 funcionarios. El 1% que dijeron. Sí. El 1%. Claro, pero hay 216 que ya empezaron y 7.000 potenciales. Y cualquiera, vos sabés de empresas, sabés lo peor que le puede pasar a una empresa. Lo peor que le puede pasar a una empresa es tener una deuda indefinida.
absolutamente. No hay nadie que va a poner $1 en una empresa con una deuda. Esa es una frase textual de la carta de Astori, que ahora veo su autoría. No, ninguna autoría, lo sabe cualquiera, y lo leí en la carta de Astori y lo tomo como referencia. Ahora, ¿qué pasa? Entonces creo que hizo muy bien, que era alimentar un debate. Y después otra cosa, sobre la investigadora. Lo que nadie dice es que Campiani no iba a ir o podía no ir. No podía no ir. ¿Por qué no va a ir? Porque a la comisión investigadora. Como si lo citan, debe ir. ¿Cómo no va a ir? No está obligado a ir. No está obligado, pero digo, ya sería el colmo de que no vaya. Y después, una confesión. Y después otra cosa. Además de eso, no está obligado ni iría. ¿tá? ¿Por qué no iría? Y después, es mucho más lógico que algo donde el gobierno tiene mayoría, porque en el Parlamento y en la comisión iba a tener mayoría, ¿no? Pase a un poder donde el gobierno no tiene, ni nadie tiene mayoría, a pesar de los gritos destemplados y bastante zafados de la diputada del Partido Colorado, diciendo que la justicia se compra, porque vamos a acordarnos de todas las cosas. Entonces, yo digo que era mucho más lógico pasárselo a la justicia. Pero además, hay otra cosa. En realidad, la preocupación de la oposición era para seguir el circo, digámoslo, un gran circo que durara todo lo posible, porque es el único tema, el único fracaso importante, es un fracaso, que tienen en las manos, comparativamente con los 10 años de lo que es la gestión de gobierno de la izquierda, donde si hacemos la comparación de cómo estaba el país hace 10 años y ahora, la comparación es abrumadora. Y si ustedes ven la última encuesta, el Frente Amplio baja 4 puntos y las blancas y los colorados no suben ni medio, están clavados. Yo me hace gracia que es el único fracaso, ¿no? Porque educación y seguridad, por ejemplo, no deben ser fracasos, seguramente. No, Pluna no es el único fracaso, hay otros fracasos importantes, pero la negativa de la investigadora realmente creo que es una actitud que el Frente no debió nunca adoptar, y sé que adentro del Frente hay opiniones muy encontradas al respecto. Había gente que quería que se indagara y que se indagara hasta el fondo y que lo hiciera el Parlamento por las razones que se han expresado aquí. Sí, por ejemplo, el Partido Socialista, por ejemplo, la vertiente artiguista. Con toda razón, porque el Frente se deslegitima en su acción porque ha pedido en el pasado investigaciones parlamentarias, algunas las ha conseguido y ha sostenido siempre que la investigación parlamentaria tiene otros efectos. De manera que yo creo que es una situación desgraciada. Ojalá que Pluna se encarrile, ojalá que llegue a buen puerto, pero lo que ha ocurrido en estos años, y que no se diga que inadvertidamente, porque digo, realmente si hubo un terreno donde continuamente se le reprochó al gobierno que estaba actuando mal, donde están las llamados a sala del senador Moreira, que prácticamente se convirtió en un especialista en el tema Pluna, y él contaba que él contaba que decían que Rossi y Moreira hacían una especie de dupla permanente, digo, o sea que advertencias hubo largas, y el gobierno las desoyó todas, y el Frente Amplio las desoyó todas. Ahora se desgarran las vestiduras y dicen, me equivoqué, podían haberlo hecho hace 4 años. Sobre este punto, Guenier, sobre la investigadora, ¿sí o no? Sí, yo creo que efectivamente la Comisión Investigadora Parlamentaria y la Justicia tienen 2 funciones distintas. No estoy diciendo nada novedoso. Yo creo que tal vez debieron hacerse las 2 cosas, es decir, pasar los antecedentes a la justicia y que la investigadora funcionara. Ahora, pese a lo que se señalaba recién, es un hecho que en el Parlamento del Frente Amplio tiene mayoría y por lo tanto de esa comisión investigadora no iba a salir en definitiva un cuestionamiento. No, pero el aporte de información que pueden hacer los representantes de la oposición en la comisión sin duda iba a divulgar públicamente. Ya la llevaron. No, está bien, pero no el es gobierno también. Pero la justicia queda el sistema judicial tiene un mecanismo de reserva, digamos, donde los hechos después que están allí difícilmente se pueden manejar. Es decir, después quién es, vamos a entendernos también, quien es interpelado sobre qué es lo que hizo, dice, esto está en manos de la justicia, yo no voy a hablar hasta que la justicia se pronuncie. Eso es un mecanismo que lo conocemos todos. Digo, realmente me parece que el Frente haría bien en hacer en hacer público esto. Y esto por una razón. Yo estaba leyendo las notas, es decir, el comunicado de Tabaré Vázquez y la carta de Astori, y yo digo, el asumir que uno se equivocó, digo, realmente veo en el Frente una tendencia a decir, bueno, esto es maravilloso, es un ejemplo de republicanismo. No, me parece que es un acto digno, pero me parece que debe ser complementado con, es decir, porque el decir me equivoqué, pero después en el resto del texto
decir que al fin y al cabo no fue tan grave la equivocación porque se lograron tales y cuales ventajas y que la culpa en realidad la tuvo otro, y que la única admisión que hay es que Campiani y Lydgate no se desarrollaron como el país lo necesitaba. Es poco decir. Digo, cuando alguien se equivoca debe ser un poco más preciso en qué es en lo que se equivocó para garantizar que no se repita. Y esto, digo, dejo la pelota picando en el tema para el futuro, porque me parece que estamos muy distraídos o muy ocupados en lo que pasó en Varig, en lo que pasó en Pluna, con Lydgate, pero no estamos mirando lo que está pasando, que es lo que se está gestando ahora. ¿Y qué importancia le asignás tú a la advertencia que hubo en su momento del Tribunal de Cuentas a propósito del acuerdo con Lydgate? Hoy en el semanario Búsqueda se publica una carta del general contador Guillermo Ramírez, que recuerda las observaciones que el Tribunal de Cuentas hizo a la contratación. Por ejemplo, son varias, ¿no? Pero por ejemplo, para la búsqueda de potenciales socios, Pluna Ente Autónomo contrató a la firma Ficus Capital. Al respecto, el Tribunal de Cuentas expresó: razones de buena administración exigen a la Administración que la búsqueda del socio se lleve a cabo recurriendo a procedimientos competitivos ajustados a los principios generales básicos en materia de contratación administrativa para la selección de las ofertas y posterior adjudicación. Esto es, publicidad, igualdad de los oferentes y la concurrencia, extremo que no consta que se haya cumplido. También había un cuestionamiento respecto al régimen de garantías que se establece en el acuerdo de suscripción de acciones. En fin, y termina, bueno, después de recordar los hechos, recordar la forma como contestó discrepante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y a su vez cómo se reafirmó en su posición el Tribunal de Cuentas. El contador Ramírez dice: lo que interesa destacar es que ahora aquellas ilegalidades cobran un interés y una fuerza que en su oportunidad no fueron tenidas en cuenta por la Administración. Se desatendió así la opinión de una valiosa institución que por mandato constitucional realiza la auditoría externa de todos los organismos públicos, cuyos miembros son designados por 2/3 de votos de la Asamblea General, lo que en nuestro ordenamiento jurídico constituye la máxima garantía de obtener dictámenes objetivos e imparciales. Sí, yo creo que en esto que está planteando el contador, hay un problema básico acá, es que el Tribunal de Cuentas, si uno, primero, tiene razón en lo que dice, me parece, todas esas observaciones son absolutamente válidas y hoy se ve. Ahora, si uno mira la gestión del Estado, con este gobierno, con el anterior y con todos los anteriores, el Tribunal de Cuentas observa permanentemente actos de gestión y no se le da pelota. Es decir, siguen adelante, como el mecanismo que después eso termina en el Parlamento. En fin, en definitiva, las observaciones del Tribunal de Cuentas raras veces son tenidas en cuenta. Miles, decenas de miles. Por eso toda la gestión está observada. Ahora, esto es otro, creo que es otro tema que un día habría que discutirlo, es por qué vivimos en un país de opereta, ¿no? Donde tenemos un Tribunal de Cuentas, pero resulta que nadie le hace caso y la gestión sigue adelante, y salvo cuando hay que meter preso a uno porque el escándalo es tan grande que después nunca nadie observa le toma en cuenta las observaciones del Tribunal de Cuentas.